Entonces, a manera de resumen, voy a empezar con los dos primeros grados. Bien, el conocimiento de primera especie es lo que desde Aristóteles se conoce como conocimiento práctico. Está compuesto por opiniones o ideas de la imaginación, como las llama Spinoza, es decir, representaciones de los sentidos, representaciones, imágenes causadas por los objetos empíricos. Representaciones de los sentidos no son los objetos reales, sino imágenes mentales causadas por estos y por sus relaciones. En este primer conocimiento, en este conocimiento de primera especie, opera la imaginación, la facultad de la imaginación. La facultad de la imaginación, como les mencioné en la clase pasada, es la facultad de asociar ideas, es una facultad asociativa. Asociativa en el sentido psicológico. Yo uno representaciones o separo representaciones, ideas, a través de la imaginación. La imaginación es la que me permite hacer eso. Es una facultad asociativa, quiere decir, en términos más o menos contemporáneos, que es una facultad sintética, que enlaza y separa. Es una facultad sintética, une, asocia ideas de ciertos modos, y también puede disociarlas o separarlas. La imaginación es esa facultad, la facultad que nos permite asociar ideas, y las ideas a las que se refiere Spinoza son las ideas inadecuadas. ¿Por qué son inadecuadas? Porque solo atienden a regularidades y no a los principios. Atienden a regularidades y no a los principios que rigen esas regularidades. En este nivel la imaginación es pasiva, pues está condicionada por la experiencia. Específicamente está determinada por la sucesión temporal de los fenómenos. Es decir, por cómo aparecen los fenómenos. Por ejemplo, fuego, humo, fuego, calor, ¿no? Rayo, trueno. Y capta ese orden, que es un orden, digamos, accidental de las cosas. No es el orden causal, no es el orden temporal, simplemente es un orden de aparición. Y lo reproduce, es como si la mente, como si la imaginación en este nivel, en esta especie de conocimiento, funcionara como un espejo, ¿no? Como si fuera un espejo de esa sucesión temporal. Lo reproduce acríticamente, por decirlo así, acríticamente. Percibe el orden, pero no conoce las causas que lo determinan. La imaginación percibe el orden, es un orden que puede ser contingente, que puede ser accidental, y no conoce las causas que lo determinan. Si conociera las causas, entonces ya no sería un conocimiento de primera especie, sería un conocimiento de segunda especie. Las ideas de la imaginación o experiencia confusa no siempre capturan el orden verdadero de las cosas en la naturaleza. Cuando lo hacen es por accidente. Por ejemplo, cuando yo digo, siempre que se da un rayo, aparece un trueno, se da un trueno, pero no sé por qué. Es decir, capturo adecuadamente el orden, y ese orden es verdadero, pero no tengo idea de por qué esa conexión se da de esa forma, porque hay una conexión necesaria, o parece haber una conexión necesaria. Entonces, muchas de nuestros conocimientos tienen que ver con sucesiones temporales que no podemos explicar, y algunas son contingentes, algunas son incluso incorrectas. Es decir, podemos asociar fenómenos de forma estrictamente temporal y que resulte que ese no era el orden adecuado, el orden necesario. Este nivel de conocimiento, esta especie de conocimiento es susceptible de error, y se trata de errores de percepción. Una idea inadecuada, como las llama Spinoza, una idea de percepción, no es falsa considerada en sí misma. Si veo el sol más pequeño que la Tierra, es cierto que lo veo más grande que esta. El error está en creer que realmente el sol es más pequeño que la Tierra. En otras palabras, las ideas inadecuadas solo pueden inducirnos a error si nos quedamos en ellas y no las incluimos en conexiones mayores como las que nos enseña el entendimiento o la razón. Entonces, sobre la base de estos errores de percepción, sobre la base de estas
de la falibilidad de nuestros sentidos, podemos asumir que el orden o que las cosas como las percibo son así en realidad, y pues no siempre es así. El error se cuela, o el error es posible, porque primero pues no es lógicamente contradictorio, como nos había dicho Descartes, sino también porque hacemos una extensión indebida, ¿no? Hacemos una extensión indebida, hacemos, ¿cómo se dice? Una atribución de que las cosas como las percibimos son como son realmente, y no necesariamente es así. Esta especie de conocimiento es un conocimiento de tipo inductivo, es decir, es el modo por el que nos formamos nociones universales, enunciados universales, leyes, a partir de las cosas singulares, a partir de la observación particular, las que conocemos directamente a través de la experiencia, o indirectamente por referencia de alguien, como el conocimiento científico, ¿no? Que confiamos en la ciencia, pero pues no podemos acceder a la experiencia directa, simplemente confiamos en la autoridad de los científicos de la ciencia en general. A este conocimiento, Locke, como vamos a ver las clases que siguen después de las vacaciones, no esta que viene, no esta porque vamos a empezar apenas con la introducción al ensayo sobre el entendimiento humano, pero Locke lo llamará conocimiento probable. ¿Por qué es conocimiento probable? Bueno, es un conocimiento probable porque se basa en la experiencia, porque se basa en la regularidad, se basa en la conjunción constante, y de esa conjunción constante o de esa regularidad se establece una conclusión que va más allá de los casos particulares. Es decir, sobre la base de haber observado A y B, A y B, A y B continuamente, invariablemente en el pasado, yo concluyo todos los A's son B's, todos los A's son B's. Es decir, después de haber observado un montón de instancias de fuego y ver que esas instancias de fuego han producido calor, concluyo que todas las instancias de fuego producen calor. Ese conocimiento, a ese tipo de conocimiento, Locke, como veremos, lo va a llamar conocimiento probable, porque surge de la experiencia, surge en la observación y se valida en ella. Su justificación es dependiente de la experiencia. Es probable en ese sentido de que se puede probar, de que se puede validar apelando a la experiencia. Es probable en la medida en que hay una gran cantidad de evidencia y una gran cantidad de observaciones que lo apoyan y que lo hacen, le dan un estatus de cierta seguridad, de cierta seguridad. El asunto es que para Locke, como para Hume, como veremos, no podemos tener seguridad absoluta, no podemos tener certeza sobre las cosas que conocemos empíricamente. Ya vamos a ver por qué, lo voy a dejar simplemente así. A esta especie de conocimiento, Locke y Hume la van a llamar conocimiento probable. Hay una diferencia que les haré ver en cuanto entremos a ver a Locke y concluyamos con Hume. En la forma en la que entienden la probabilidad hay una diferencia muy importante, pero no voy a entrar en eso ahora. Este tipo de conocimiento, el conocimiento de la imaginación, el conocimiento de opinión, el conocimiento práctico, se da de manera vaga, confusa e incompleta. Es incierto, es decir, no alcanzamos la certeza en esta especie de conocimiento, porque si bien conocemos las propiedades que distinguen las diferentes cosas, no conocemos las causas que determinan que las tengan. Como les decía yo de manera de ejemplo, ¿no? Sé que el té de manzanilla sirve para aliviar el dolor de estómago, pero no sé por qué, ¿no? ¿Cuál es la propiedad causal? ¿Cuál es el poder causal? ¿No? ¿Cuál es la sustancia activa, si quieren, ¿no? que permite que se alivie el dolor de estómago? Pero así lo hacen, así lo han hecho, así lo aprendí yo de mi abuela, así lo aprendí de mi mamá, probablemente así lo aprenda mi hijo de mí. Y pues ahí se queda, ¿no? Es decir, es un conocimiento práctico, no es un conocimiento teórico, ¿no? Entonces conocemos las propiedades de las cosas, pero no las causas que determinan que las tengan.
las causas que determinan que ciertos objetos tengan ciertas propiedades por necesidad. Entonces se sabe en este conocimiento cómo se dan las cosas, pero no se sabe por qué. No se sabe por qué. Se sabe que el fuego produce calor, pero no se sabe por qué. Se sabe que el fuego produce humo, pero no se sabe por qué. Se sabe que después de caer un rayo se escucha un trueno, pero no se sabe por qué. Entonces, observamos esa conjunción, observamos regularidades en la naturaleza, pero no entendemos por qué se dan. Las regularidades o las conjunciones constantes pueden ser de dos tipos. Pueden ser de dos tipos. Las conjunciones constantes pueden ser entre dos objetos de distinto tipo o entre propiedades y objetos. Propiedades y objetos. Es decir, por ejemplo, que el fuego produzca humo, podríamos decir que el fuego produzca humo, podríamos decir que el humo es un objeto distinto del fuego. Es un objeto diferente del fuego. Y decir que el fuego produce calor, es una observación sobre una regularidad de propiedades, es decir, el fuego es el objeto y la propiedad es el calor. En el caso de el fuego produce humo, el humo podría entenderse como un objeto diferente, pero siempre están unidos, ¿no? Siempre están constantemente unidos, reunidos en la experiencia. Hasta ahora no hemos observado una instancia de un elemento de la naturaleza que al combustionarse no genere humo, o al menos que no sea visible. Es decir, que se pueda mínimamente percibir de alguna forma. Entonces, bueno, la idea es que es una conjunción constante o una reunión de dos objetos de distinto tipo, fuego y humo, o bien de un objeto y una propiedad, fuego y calor, ¿no? O la propiedad de ser amarilla, de ser amarillo del oro, ¿no? El oro es color amarillo, en esta época todavía no había, no sé si, sí, yo creo que no, oro blanco, ¿no? Que pudiera verse algo así, pero la propiedad de ser amarillo del oro es una propiedad que está en conjunción constante con el objeto, en este caso con el oro, con la cosa. Entonces tenemos ahí una reunión o una conjunción constante de un objeto y una propiedad. Entonces, en resumen, para la conjunción constante o la reunión invariable puede ser de dos objetos de distinto tipo o bien de un objeto y una propiedad. Bien, lo que se plantea, lo que Spinoza nos plantea aquí, en esta especie de conocimiento, es que tanto para una como para la otra, tanto para la conjunción constante de objetos y propiedades o de objetos de un tipo y de objetos de otro tipo, no tenemos explicación, no tenemos un conocimiento sobre las causas que determinan que sea así. Eso es lo que está tratando de decir. Simplemente describimos que es así, ¿no? Simplemente conocemos esa conjunción, la conocemos en un sentido básico, pero no podemos explicarla ni determinar por qué se da de esa forma. Bien, continúo. Recuerden, si quieren preguntarme algo, pueden interrumpirme. No puedo ver manitas levantadas porque estoy con la pantalla compartida, así que solo veo el texto. Bueno, el tipo de lenguaje utilizado en esta especie de conocimiento, el conocimiento por opinión o conocimiento de la imaginación, tiene un carácter descriptivo y subjetivo, es decir, se refiere a estados perceptuales. Yo les ponía la clase pasada la descripción, ¿no? El ejemplo de la descripción de un rayo, ¿no? Puedo describir qué es un rayo a través de mis estados perceptuales, a través de cómo me afecta emocionalmente, sensiblemente, corporalmente, lo que veo, lo que escucho, lo que siento, lo que observo. Y ese es un lenguaje pues simplemente descriptivo y subjetivo. Es un conocimiento incompleto, es un conocimiento incompleto, particular, local, pero es eficaz.
Es eficaz. ¿Por qué es incompleto? Bueno, pues porque conozco las regularidades, pero no puedo explicar por qué se dan. Conozco las propiedades, pero no puedo explicar por qué necesariamente las tiene. En fin, ¿no? Es incompleto por eso, porque no es causal. Es particular porque todavía está limitado, está constreñido a los objetos, a la experiencia, a la observación. Es local porque tiene que ver con algo que yo he observado o que sé, ¿no? Es decir, que sé que se hace así, ¿no? En mi comunidad, entonces no es universal, no es lo que pasa en cualquier lugar del mundo, en cualquier parte del universo, sino es algo que parece ser, que parece ser valioso o válido en mi contexto. Pero es eficaz, ¿no? Entonces esa es la virtud del conocimiento práctico, que si bien no sabemos por qué funciona, funciona, ¿no? Que si bien no tenemos las causas, el conocimiento de las causas por las que se determinan sus propiedades, nos llevan a los fines que queremos, ¿no? Entonces, tiene un carácter instrumental, ¿no? Tiene un valor instrumental, ¿no? Si bien podemos pasar, como les decía yo el ejemplo de la semana pasada, puede pasar toda la vida el campesino viendo la regularidad de las épocas en donde debe cosechar, donde debe sembrar y cosechar, puede no saber nada de astronomía, puede no saber nada del movimiento de la Tierra, o sea, ¿no? Es eficaz ese conocimiento. Ese es su valor es un valor instrumental. A lo mejor ni lo necesita. Es otro nivel, es otra especie la que se alcanza cuando se conocen las causas. Pero conocer las causas no hace que la eficiencia del conocimiento práctico varíe, ¿no? Es decir, sigue siendo la misma, solo que sé otra dimensión de los fenómenos, ¿no? Solo tengo un conocimiento más amplio. Bien. Es un conocimiento incompleto, particular, local, pero eficaz, valioso como medio para alcanzar ciertos fines. Es decir, tiene un carácter instrumental, tiene un carácter práctico, pues sí. Es el más amplio. ¿Cómo no? Adelante. Y para Spinoza... Víctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Para Spinoza, ¿podría mejorarse el conocimiento práctico a través del teórico o de plano no varía para nada su eficacia? O sea, son completamente independientes. Sí son completamente independientes en la medida en que el conocimiento teórico añade una dimensión de, pues sí, de conocimiento, de discurso, más fino, teórico, especializado respecto del conocimiento práctico. Pero eso para Spinoza podría no incidir en la eficiencia del conocimiento práctico. El conocimiento práctico no dejaría de ser eficiente o no sería más eficiente solo por conocer las causas. Solo se añade una dimensión pues lógica, una dimensión. Lo que sí, a ver, déjame ver, lo que sí podría decir Spinoza que se añade es una visión, un entendimiento mejor, ¿cómo te diría? Un conocimiento más completo, pero que incidiera en la manipulación o ¿cómo te diré? El ejercicio del conocimiento práctico, pues no. En realidad, a lo mejor no es como algo que él esté pensando que se da a nivel práctico. Si hay un avance en el conocimiento de segunda especie, el tipo de prácticas que se llevan a cabo ya no son las mismas. Es decir, el tipo de experimentos que se llevan a cabo, el tipo de elementos que estamos considerando, que están en juicio ahora, ya no son las mismas que el conocimiento práctico. Entonces, bueno, hay un aumento, pero es otra especie de conocimiento. Que el campesino sepa cómo funciona el movimiento de la tierra, cómo funcionan las estaciones, por qué todo eso y por qué en ciertos momentos es mejor sembrar que en otros y cosechar que en otros, no añadiría a su conocimiento práctico prácticamente nada, pero tendría, digamos, este bagaje.
Se completaría su conocimiento, se complementaría. Ajá. Pero perfectamente, como acabo de decir, podría pasar la vida sin tenerlo, ¿no? Y seguiría funcionando como funciona. Ajá. Esa es aproximadamente la respuesta. Esa es la respuesta. Bien. Continúo. Ajá. Es el más amplio. Ajá. Es la especie de conocimiento, la primera especie de conocimiento por opinión o por ideas de la imaginación, es el más amplio. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver tanto con el conocimiento empírico, con el conocimiento directo, como con el conocimiento indirecto. El conocimiento de oídas, el conocimiento que es dado por instrucción, el conocimiento que hemos escuchado, que nos han heredado, ajá. El conocimiento, decía yo la clase pasada, por testimonio. Aquí ya no lo incluí, ya no puse el conocimiento de oídas como un conocimiento distinto, porque Spinoza parece incluirlo en la primera especie, ajá, ya sea, puede ser conocimiento directo o conocimiento indirecto. Entonces, como que ya no le da un estatus distinto, ¿no? En la ética. Todavía en el tratado sí, pero en la ética ya no. Entonces, lo incluyen en la primera especie, el conocimiento de oídas. Y yo decía la clase pasada, se trata del conocimiento por testimonio, ¿no? El testimonio puede ser de dos tipos, puede ser conocimiento por alguien que experimentó directamente, ajá, o conocimiento por una cadena de sujetos que me transmiten el conocimiento, aunque ellos no lo hayan tenido. Ajá, y que de preferencia culmina en alguien que sí lo tuvo, ¿no? Ajá. Entonces, yo nunca he metido una llave en un contacto de luz, ¿no? Porque desde niño me decían, eso no se debe hacer, te va a dar un toque, no sé qué, te va a dar un choque eléctrico, te puedes causar un gran daño, no sé qué, ¿no? Ajá. Pero supongo que quien sí lo hizo y le dio así una descarga, un choque así, pues tiene una experiencia directa y lo que yo tengo simplemente es una experiencia indirecta. Pero ambas son válidas, ¿no? Ambas son importantes, es importante considerar ese nivel, ¿no? Ese aspecto del conocimiento, ¿no? Que no todo el conocimiento es directo. Perdón, Uriel, ¿tienes alguna pregunta? ¿No? Espérame, dame un segundito, que se trabó esta cosa y hay un montón de ruido. Sí. Ya, ahora sí. Sí, cómo no, Uriel, dime. Bueno, esto que está comentando me hace pensar en que si Descartes, bueno, que estuvimos viendo las clases pasadas, y también Spinoza, ¿en qué pensaban sobre el sentido común, ya que el sentido común es tomado como un conocimiento directo? Entonces, eso me surgió esta duda ahorita que estaba usted comentando esto del conocimiento directo, o esta inquietud más bien. Sí, mira, el conocimiento, el sentido común, según Descartes, es lo mejor repartido entre los seres humanos, ¿no? Es como una facultad. Ajá. Sin embargo, el sentido común, ¿cómo te diré? Como tanto para Descartes como para Spinoza, pero sobre todo para Spinoza creo que es el que pone más énfasis en eso. El sentido común se conforma, se compone no por experiencias estrictamente directas, ¿no? sino que también está presente en el sentido común la experiencia del otro, ¿no? Es parte del sentido común aceptar o validar la experiencia del otro, porque de lo contrario, imagínate que, o sea, no podemos, ¿cómo te digo? No podemos experimentar todo para tener conocimiento como de este estilo, ¿no? Del conocimiento de primera especie, ¿no? En algunos casos podríamos, pero no deberíamos, como decía yo ahora, de meter una llave en un contacto, ¿no? Que a mucha gente se le ocurre cuando es muy niño, ¿no? En fin, o tomar así las tijeras y empezarse así a cortar, ¿no? Y como que a ver hasta dónde me duele o no. Es decir, ese tipo de cosas como de experimentar capacidades, ¿no? Experimentar posibilidades de acción, ¿no? O bien,
pues porque el otro te dice, pues no, no lo hagas, no se debe hacer, te vas a cortar, te va a doler, va a salir sangre, no sé qué, en fin, ¿no? O vas a tener una descarga. Ajá. Entonces, pues tú confías, ¿no? Posteriormente te das cuenta de que tiene sentido lo que te dicen, ¿no? En un primer momento, pues hay una apreciación acrítica, ajá, pero el sentido común, que es tu pregunta, el sentido común se conforma por todo eso. Este sentido común, hacerle caso a los demás, ajá, tener algún, ¿cómo te diré? Como, someterse al principio de autoridad en algunos casos, ¿no? Ajá. Es decir, el sentido común no es solo conformado por la experiencia directa, sino que el sentido común también tiene que ver con observar y atender a lo que los otros te dicen que puede pasar o que puede ocurrir, ¿no? Uh-huh. Y como les decía la clase pasada, ahí lo que vale, lo que hace que ese conocimiento sea valioso es que tú confías en la autoridad, ¿no? Si no confiaras, si pusieras en duda su autoridad o su consejo o su experiencia, pues no te importaría. ¿Vale? Entonces el sentido común es amplio, ¿no? El sentido común no es solamente, digamos, este aspecto racional, ¿no? Sino que también es este aspecto empírico, ¿no? Que se conforma, como te digo, tanto por la experiencia directa como por la opinión del otro, ¿no? La opinión directa, ¿no? O la opinión del otro. ¿Sale, Uriel? Sí, muchas gracias. Entonces es un conocimiento que se va formando Así es. recíprocamente. Sí, en la interacción con la experiencia y con el otro, ¿no? Ok. Con la sociedad, sí, con las Y esto que instituciones. comentaba de que si se acepta la opinión del otro, entonces se comportaría como un conocimiento acrítico. Crítico porque yo sigo sin conocer las causas de las cosas, ¿no? Es decir, que yo haya creído que es peligroso meter una llave, ¿no? En un contacto, no me dice absolutamente nada de por qué lo es, ¿no? O de qué es lo que ocurre. Es decir, simplemente lo asumo como verdadero, ¿no? Que puedo tener un problema, un daño físico, etcétera. ¿Ah? Pero no sé por qué, no sé las causas todavía. Sigue siendo incompleto, sigue siendo sesgado, sigue siendo parcial. ¿Ah? Y en ese sentido es acrítico. ¿Ah? Repito algo que no sé bien por qué. Simplemente lo acepto porque así se dice que se hace. ¿Ah? Se sabe el ¿Sí? cómo, pero no el por qué. Se sabe el cómo, pero no el por qué. Exacto. Ok, perfecto. ¿Cómo no? Bien. Continúo, es el más amplio, cualquiera puede tenerlo porque sus objetos son objetos de experiencia posible, es decir, es posible ver si realmente pasa eso, ¿no? Si te da una descarga o no, ¿no? Pero pues a lo mejor dices, no quisiera pasar por eso, ¿no? Si es verdad, mejor no. Ajá. Y además es comunicable, o sea, yo puedo decir al otro, ahora yo puedo ser, dar el testimonio, ofrecer la referencia a otro, ¿no? Decirle a mi hijo, pues no hagas eso, ¿no? Porque te va a pasar A, B, C o D, ¿no? Y ya dependerá de él si me cree o no, si tengo la suficiente autoridad o la visión así como ¿no? Como para no hacerlo, ¿no? Ajá. Pero eso ya depende de cada quien, ¿no? Es un conocimiento, en este nivel de conocimiento todo depende de todo eso, ¿no? Pero bueno, es comunicable, es el más amplio, en extensión, digamos, es el más amplio en extensión. Incluso aquí pues están pues el tipo de conocimiento que nos provee la autoridad, que pueden ser los padres, que pueden ser los amigos, que pueden ser las instituciones, que puede ser pues hasta la ciencia misma, ¿no? Confiamos en la ciencia, ¿por qué? Pues porque ellos pueden percibir cosas que nosotros no, pueden hacer experimentos que nosotros no, solo nos comunican las cosas, las aceptamos y ya. Bien. Lo que sigue, una vez que nos damos cuenta de que el orden capturado por la imaginación puede no ser el verdadero o el necesario, es decir, que el orden temporal no coincide con el orden lógico o no es el orden lógico, es diferente, es la base del conocimiento de segunda especie, ¿no? Entonces, es como, pues sí, yo puedo ser perfectamente ir por la vida con el conocimiento práctico, funcionando las cosas, pero hay un momento en el que yo digo, ¿y por qué funcionan así, no? ¿Cuál es la razón de que
estos elementos funcionen de esa manera o tengan esas propiedades. Y entonces al investigar, ¿no?, paso a otro nivel, ya no es solo un conocimiento práctico, ¿no?, sino que es un conocimiento teórico. Sé que al caer un rayo se escucha un trueno, no sé por qué, investigo por qué, y ese conocimiento está en otro nivel. Es decir, ya no es solo la aprehensión de la regularidad, la repetición en mi mente de la regularidad, cae el trueno, cae el rayo y inmediatamente pienso que va a escucharse el trueno. Pero en esa medida yo estoy condicionado por la sucesión, estoy condicionado por la experiencia, por la observación, por la repetición. No estoy siendo crítico, no estoy siendo, pues, de cierto modo autónomo, estoy determinado por lo que he observado en el pasado. Cuando se da ese paso hacia la autonomía, en cierto modo, hacia esa libertad conceptual, es cuando investigo teóricamente qué es lo que pasa. Cuando investigo por qué el rayo tiene la propiedad, o cuáles son los componentes físicos, químicos, qué sé yo, que provocan necesariamente el rayo, el trueno, el sonido, ese sonido que se escucha después de caer el rayo. Entonces, el conocimiento de primera especie es la base para el conocimiento de segunda especie. El carácter acrítico, el carácter simplemente instrumental, a veces no es suficiente, ¿no? En algunos sujetos o algunos agentes, ¿no?, de conocimiento no es suficiente, ¿no? Buscan el conocimiento de las causas. Bien, entonces en resumen, este conocimiento de primera especie es un conocimiento empírico, basado en la experiencia directa o indirecta, ya sea por testimonio o por referencia. Es psicológico porque se da simplemente a nivel de la imaginación, de la facultad de asociación de ideas. Es a posteriori, es decir, surge en la experiencia y se valida en ella. Su origen es la experiencia, la observación, y su justificación es también la observación y la experiencia. Es inductivo, es decir, va de lo particular a lo universal. Y es práctico, es instrumental, vale por sus fines, es un medio para conseguir ciertos fines. Ese es el primer nivel. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿A qué pasajes me estoy refiriendo? En la ética demostrada según el orden geométrico, no veo si ahí está, pero espero que ahí se pueda ver. En la ética demostrada según el orden geométrico, es el escolio 2, el segundo escolio de la proposición 15. Del segundo libro, de la naturaleza y del origen del alma. Ahí empieza, en el escolio 2, a plantear las especies de conocimiento. Conocimiento por experiencia vaga, conocimiento del primer género, conocimiento del segundo género, conocimiento del tercer género. Es el escolio de la proposición, espérenme, 40, perdón, la proposición 40. El escolio 2 de la proposición 40. Ahí aparece. Y a partir de ahí empieza a hacer las distinciones: conocimiento del primer género, conocimiento del segundo y tercero, la idea verdadera, etc. Bueno, aquí les presento este cuadro que resume, ¿no?, que compara cada uno de estas especies de conocimiento. Es un poquito diferente del que subió Cintia al tablón, porque no estaba, creo yo, como tan ordenado como intenté ponerlo así como el tipo de conocimiento, su especie, sus objetos, las facultades, si es falible o no, por qué, etc. ¿Sale? Bueno, entonces ya creo yo, como está más ordenado. Bien, el conocimiento de segunda especie. El conocimiento de segunda especie
es el conocimiento científico o teórico. El conocimiento científico o teórico. Está compuesto, a diferencia del conocimiento de primera especie, no por opiniones o ideas de la imaginación, sino por ideas adecuadas o causas reales. La esencia de una cosa es adecuadamente inferida de la esencia de otra. La idea es que está compuesto, este conocimiento de segunda especie, está compuesto por implicaciones conceptuales. Y las implicaciones conceptuales son implicaciones objetivas. Es decir, si yo sé por qué están conectados necesariamente el fuego y el humo, o el fuego y el calor, sé que hay una implicación conceptual, sé que hay una implicación que también es objetiva, y que la he hecho explícita. Es una implicación de carácter lógico. Pero acuérdense muy bien, a lo mejor no lo he mencionado, pero ahora lo digo. En Spinoza, igual que en Leibniz, el orden lógico corresponde con el orden objetivo. De manera que si yo puedo establecer causalmente por implicación lógica una conexión entre un concepto y otro, entonces esa conexión o esa implicación lógica es necesariamente una implicación objetiva. ¿Sí? Lógica y metafísica, o lógica y el mundo, ¿no? La lógica y el mundo coinciden. Eso es algo que está presente en Spinoza, eso traté de dejarlo claro desde el principio de las clases de Spinoza, y está también presente en Leibniz. El orden lógico es al mismo tiempo un orden metafísico. Y esta idea probablemente venga desde Descartes, pero está muy presente, está muy clara en Spinoza, en esta idea que mencionamos al inicio de las clases de Spinoza, de que el método no es una herramienta, el método es una descripción del orden objetivo. Entonces el método es la sustancia, el método es la estructura de la sustancia, no es una herramienta, es ya un conocimiento, no es un medio para el conocimiento, es ya un conocimiento. Bien, entonces el conocimiento científico teórico nos habla de esa estructura causal, ¿no? De esa estructura causal física, de esa estructura de necesidad física, que es al mismo tiempo necesidad lógica. Lo que acabo de decir, subráyenlo con triple línea, lo vuelvo a repetir, ahí va otra vez. El orden causal en Spinoza, el orden físico, el orden de necesidad, es al mismo tiempo un orden lógico. La implicación material, la implicación física, es fundamentalmente para Spinoza una implicación lógica. Eso es muy importante. Bueno, entonces este conocimiento científico teórico está compuesto por ideas adecuadas o causas reales, por implicaciones conceptuales que para Spinoza, como para Leibniz, son implicaciones objetivas, son implicaciones causales. La facultad con la que opera este conocimiento, la facultad propia de esta especie de conocimiento, es la razón, no la imaginación, sino la razón. La razón es la facultad que busca y establece causas, ¿no? Es una facultad eminentemente causal. Es conocimiento de tipo causal en el que la causa es conocida con precisión, es decir, a diferencia de simplemente la asociación temporal en la imaginación capta la asociación temporal, la regularidad. En esta especie de conocimiento, la razón, además de tener la regularidad, conoce las causas que determinan esa regularidad. En esta segunda especie de conocimiento, la razón es activa, mientras que la imaginación es pasiva en el primero, en el segundo la razón es activa. ¿Por qué? Pues porque la razón en este nivel de conocimiento, en esta especie de conocimiento, deduce, hace algo, no simplemente refleja, no simplemente reproduce, sino que hace algo, produce. ¿Qué produce? Deduce. Hace deducciones. Y esas deducciones pueden servir para dos cosas. Esas deducciones pueden servir para dos cosas. O bien para explicar o para predecir.
para explicar, para predecir. Explicar lo que pasó, explicar lo que está pasando en este momento a partir de algo que tuvo que haber pasado, o predecir lo que ocurrirá. Son deducciones, Entonces, la razón es activa, no simplemente reproduce, sino que produce algo, ¿no? Está actuando, está siendo activa, pero en un grado limitado. ¿Por qué en un grado limitado? Porque si bien capta, como dice aquí, si bien capta el orden necesario de las cosas a través de sus causas, solo atiende a causas próximas y no a las últimas, por lo que es también incompleto. Es decir, las causas próximas son causas todavía observables, son causas todavía experimentables. Es un entramado causal de objetos de experiencia posible, pero no accede o no pretende acceder a las causas últimas, o como las llama Leibniz, las causas remotas. ¿Cuáles son las causas remotas? Para Leibniz, las causas remotas son los principios lógicos metafísicos. Los principios lógico-metafísicos que articulan la naturaleza. Y esos principios lógicos metafísicos que articulan la naturaleza son creados por Dios. En Spinoza, puesto que Dios no está separado de su creación, Dios está en la naturaleza, Dios es la naturaleza, esos principios lógico-metafísicos, esas causas remotas, causas últimas, son Dios mismo. Son la estructura de la naturaleza misma. Entonces, estas causas próximas todavía son observables, las causas remotas o últimas ya no son observables. Son, para Leibniz, pues metafísicas, y tienen que ver con los principios lógicos. El principio de razón suficiente, el principio de identidad, el principio de composibilidad, es decir, principios que ya no apelan a objetos de experiencia, sino a principios normativos. En fin, la diferencia, como acabo de decir, fundamental, es que esos principios no son Dios, son creaciones de Dios. Y en Spinoza, sí. En Spinoza los principios, las causas últimas, son Dios mismo. Dios es causal, no es causa, es causal. Muy bien. A diferencia de la primera especie de conocimiento que emplea ideas de la imaginación o experiencia confusa, opiniones, el conocimiento de segundo orden está articulado por lo que Spinoza llama ideas adecuadas. Estas ideas adecuadas captan el orden verdadero de las cosas en la naturaleza, el orden necesariamente verdadero, ya no contingente, ya no el orden de sucesión temporal, el orden de aparición, cómo aparecen las cosas, sino el orden lógico, que para Spinoza pues es el orden verdadero, ¿no? El orden físico, el orden real. ¿Sí? Puede ser que a lo largo de toda mi vida haya visto primero el humo y después el fuego. Humo, fuego, humo, fuego. Pero eso no implica que el humo sea la causa del fuego. ¿Sí? Entonces el orden verdadero no es el orden de percepción, no es el orden de sucesión temporal que yo capto. No, el orden verdadero o necesariamente verdadero es un orden lógico. Es el orden real. El fuego está implícito en el concepto de fuego. El calor está implícito en el concepto de fuego. Las propiedades están implícitas en los conceptos de sus objetos. Entonces el orden verdadero es un orden estrictamente lógico, mientras que el otro es un orden contingente o experiencial o temporal, ¿no? Entonces, las ideas adecuadas capturan el orden verdadero de las cosas en la naturaleza. Cuando lo hacen es por el conocimiento de causas, y solo puede haber error debido a la falibilidad de la razón.
Es decir, en este segundo especie de conocimiento, en esta segunda especie de conocimiento, sí puede haber error, pero no por las ideas adecuadas mismas, sino por algo en nosotros, ¿no? Por una falibilidad o imperfección, ¿no?, en el orden lógico, en nuestra capacidad lógica, en la capacidad de la razón, algo que Descartes ya había dicho antes, ¿no? Entonces, ¿es susceptible de error este segundo nivel, esta segunda especie de conocimiento? Sí, ese error es error lógico, ¿no? Se trata de errores lógicos. ¿No? ¿Es falible esta segunda especie de conocimiento? Porque es posible equivocarse en la deducción. No es lógicamente contradictorio, es perfectamente posible que me equivoque, ¿no? En la deducción es perfectamente posible a nivel lógico, ¿no? No hay contradicción. Cuando hay errores en el razonamiento, cuando no hay errores en el razonamiento, este conocimiento es sistemático, indubitable y necesariamente verdadero. Eso lo dice Spinoza en esas proposiciones que siguen, ¿no? Después de la 40. ¿no? Cuando no hay errores en el razonamiento, el conocimiento de segunda especie es sistemático, indubitable y necesariamente verdadero. Forma un fundacionismo, ¿no? Se establece un fundacionismo. Y entonces se van deduciendo, ¿no? Se van articulando los demás niveles de conocimiento, ¿no? El error no está en las ideas adecuadas consideradas en sí mismas, pues sus implicaciones están dadas desde la eternidad. Esas implicaciones están dadas, esas implicaciones lógicas están en los objetos, ¿no? Son implicaciones materiales, son implicaciones físicas, ¿no? Y al mismo tiempo lógicas, ¿no? Están dadas desde la eternidad. El error es provocado por la falibilidad de nuestra capacidad lógica, ¿no? Por nosotros. Un error lógico es provocado por la falibilidad humana, ¿no? Pero si el método es adecuado, es decir, si la estructura, ¿no?, de mi investigación es adecuada, como dice Spinoza, entonces no puede haber error, ¿no? Si el método deductivo es correcto, si no hay error en él, entonces la estructura del mundo coincide con la estructura del método, ¿no? La estructura del método es la estructura de la naturaleza, ¿no? Al describirla metodológicamente, metódicamente, deductivamente, esa estructura corresponde con la estructura del mundo, con la estructura de la naturaleza. ¿Sale? Y a esa tesis, si no recuerdo mal, la mencioné al inicio de estas clases, se le suele llamar isomorfismo, ¿no? Isomorfismo, es decir, hay una identidad en la forma del método, ¿no?, y en la forma estructural de la naturaleza. ¿Sí? Es una identidad lógica y metafísica, ¿no?, de la estructura. Bien, ¿de qué tipo es esta especie de conocimiento? ¿Sí? Si el conocimiento por la imaginación es inductivo, este es deductivo. ¿Ah? Es un conocimiento deductivo, es el modo por el que concluimos existencias o cambios particulares a partir de nociones universales o comunes, las cuales son innatas. ¿Ah? Y, como veremos, Locke habla de este tipo de conocimiento como un conocimiento demostrativo, ¿no? Es un conocimiento deductivo, ¿no? Un conocimiento que, de acuerdo con el cual caigo en contradicción si intento negarlo, si trato de, ¿no?, de pensarlo de otro modo. Caigo en contradicción. Entonces, es deductivo porque es el conocimiento de las nociones comunes, de las cuales se deducen ciertos modos de ser, ¿no? Decíamos, por ejemplo, la extensión es un atributo de la sustancia. Sus modos infinitos son el movimiento y el reposo. Movimiento y el reposo. Bueno, de estos modos infinitos se pueden deducir ciertas propiedades que explicarían o predecirían, ¿no? Predecirían, se puede predecir sobre esa base, ciertas instancias o ciertos cambios o ciertas
existencias en la naturaleza. Ajá. Por ejemplo, ajá, que hay objetos que estando en movimiento, algunos van más rápido que otros, ¿no? O algunos están quietos, o algunos son lentos, algunos van muy rápido, etc. Este tipo de deducción, para Spinoza se da desde las nociones comunes, y las nociones comunes son innatas. En la clase pasada, no recuerdo si fue Osmar o alguien, creo que sí, Osmar me decía, esto tiene que ver, bueno, me decía, yo no entiendo por qué es una deducción, ¿no? Si yo observo las cosas y puedo llegar a la conclusión de que las cosas que están en la naturaleza están o bien en reposo o en movimiento, o como dije ahora, algunas van más rápido, algunas van más lento, etcétera, ¿no? Y eso es lo que distingue a los objetos, ¿no? La velocidad, por ejemplo, en la que están, ¿no? Bueno, y me decía, ¿por qué es una deducción? Eso a lo mejor ya no lo alcanzaron ahí porque nos quedamos al final. Me dijo, profesor, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro, y esa fue la pregunta. Bueno, y yo le dije, bueno, lo que pasa es que Spinoza piensa que si no tuviéramos nociones comunes, si no tuviéramos las nociones comunes de movimiento y reposo, no podríamos reconocer objetos en movimiento o en reposo. No podríamos reconocer, no podríamos categorizar, caracterizar, clasificar, no podríamos establecer diferencias conceptuales entre objetos que van más rápido o que van menos rápido. Ajá. Solo sobre la base de que contamos con esas nociones a priori, es decir, son innatas, podemos deducir de ellas y podemos reconocer en la experiencia esas instancias, ¿de acuerdo? Me acuerdo que Osmar me decía, es que es un poco como Platón, y yo le dije en ese momento, vamos a pensarlo más a la Kant, es decir, tenemos ciertas categorías que nos permiten reconocer las cosas, tenemos ciertos conceptos que nos permiten reconocer, articular, ordenar, clasificar en la experiencia, ¿sale? Y lo hice así, no sé si está Osmar por ahí, lo hice así porque hacia donde nos dirigimos es hacia Kant. No vamos a rastrear hacia Platón, hacia atrás, ¿no? Pero, atención, aquí, todos, incluso Osmar, estas nociones comunes tienen un carácter metafísico, tienen un carácter, pues sí, en ese sentido platónico, porque son arquetipos, ¿sí? Porque nos permiten reconocer elementos en la experiencia y aplicarlos en la experiencia. Y no pueden provenir de la experiencia. Entonces sí, Spinoza, en su caracterización de nociones comunes, está más cerca de Platón, sí, que de Kant, por supuesto. Pero nos dirigimos hacia Kant. Por eso le dije, ¿no? Mejor pensémoslo en términos de Kant. No son ideas innatas, sino categorías, formas que nos permiten cortar la experiencia, que nos permiten ordenarla, sistematizarla, clasificarla, etc. ¿Por qué digo que es más cercana la forma de pensar las nociones comunes a Platón? Porque son ideas innatas. Si ustedes recuerdan, seguramente están viendo esto en la clase de Platón, ¿no? En la clase de Historia de la Filosofía 1. Platón nos dice con toda certeza, con toda seguridad, firmeza, ¿no? Nos dice, el concepto de igualdad no se deriva de la experiencia. No es que de dos cosas que son iguales, yo extraiga por abstracción el concepto de igualdad. No, es que yo tengo que nacer con el concepto de igualdad para poder reconocer dos cosas iguales. Y ese concepto, esa idea está en mí desde el nacimiento. Si no la tuviera yo de forma anterior a la experiencia, de forma anterior a los hechos fácticos, no podría reconocer dos cosas como idénticas o iguales. Requiero entonces primero la idea de identidad para poder aplicarla en la experiencia y reconocer objetos o cortar objetos o clasificar objetos como iguales. Entonces, en esa medida, yo diría, las nociones comunes sí corresponden
o podemos decir, tienen que ver con Platón. En lo que sí no tiene que ver, es en que estas ideas conformen una realidad externa, ¿no? Que estén en un mundo externo, en un mundo que para Platón es un mundo separado, independiente, ¿no? El topos Uranus, eso sí, ¿no? Porque afuera de la sustancia no hay nada, ¿no? Para Spinoza, ¿no? Están en nosotros, son innatas, pero no corresponden con algo allá afuera, así en un mundo distinto, ¿no? Son reglas, son categorías, son ideas, ¿no? Con las que nacemos, ¿no? Porque la naturaleza o Dios necesariamente nos las puso en la mente, ¿no? Pero no conforman una realidad metafísica separada, ¿no? Por eso le dije a Osmar en ese momento, no lo pienses de forma platónica, por esa teoría, esa tesis de la separación, no. Ajá, no están separadas, ajá, no conforman una realidad independiente, separada, autónoma. Entonces, sí, las nociones comunes, ajá, son eso, son nociones que nos permiten deducir, que nos permiten ordenar, que nos permiten anticipar algo en la experiencia. ¿No? Ahí sí, ¿no? En eso sí podría decir que son hasta cierto punto platónicas. Bueno, continúo. ¿Sí? Bien, este conocimiento es el que tiene mayor grado de certeza que el conocimiento por imaginación. Ajá. Y la razón por qué tiene mayor grado de certeza es porque conocemos no solo las propiedades que distinguen las diferentes cosas, sino también las causas que determinan que las tengan. Y aunque es más seguro que el conocimiento de primera especie, el conocimiento de segunda todavía requiere un largo raciocinio en cuyo proceso se desliza fácilmente el error, es decir, es falible. Ajá. El conocimiento de segunda especie es falible, ¿ah? No por el orden mismo, no por las implicaciones lógicas, metafísicas mismas, sino por mi facultad de deducirlas, ¿ah? Porque mi facultad es falible. ¿Ah? El tipo de lenguaje utilizado en este tipo de conocimiento, en esta especie de conocimiento, es el lenguaje de carácter teórico, conceptual, normativo y abstracto. No es objetivo, ¿ah? Porque se refiere a objetos particulares, sino que es objetivo porque se refiere, y lo pongo entre comillas, a las esencias de dichos objetos. ¿Ah? A las esencias de dichos objetos. ¿Y qué debemos entender en nuestro contexto o ahora por las esencias de dichos objetos? ¿Ah? Lo que debemos entender es que refieren a conceptos teóricos, ¿Ah? Por ejemplo, les ponía yo el ejemplo la clase pasada, ¿no? Cuando digo en el conocimiento de primera especie que un rayo es una luz que atraviesa el cielo desde arriba hacia abajo, ¿ah? Eso es particular, contingente, es, bueno, ¿no? Es una descripción de lo que percibo, de lo que veo. Pero cuando digo que es una descarga eléctrica, ¿ah? Cuando digo que es una descarga eléctrica producida por un contacto entre dos polos de distinta carga, ¿ah? Eso, para Spinoza, no está accesible en su época, pero eso para Spinoza sería expresar la esencia del objeto. Son conceptos teóricos. ¿Ah? Carga, positiva, negativa, contacto, descarga. Son conceptos teóricos, son términos teóricos, pero para Spinoza, siglo XVII, coqueteando con el XVIII, es la expresión de la esencia del rayo. ¿Vale? ¿Qué es un rayo en el primer tipo de conocimiento? Una luz que atraviesa el cielo desde arriba hacia abajo. ¿Qué es un rayo en esta segunda especie de conocimiento? Una descarga eléctrica. La primera es simplemente cómo me afecta. La segunda es con independencia de cómo me afecta, cómo lo veo yo, es la esencia del objeto. Es la esencia, es pues, de lo que está compuesto, ¿sí? Lo que lo compone. Entonces, por eso Spinoza diría,
se refiere a las esencias de los objetos, ¿no? El lenguaje utilizado de carácter teórico parece no hablar de ellos, parece no hablar de los objetos mismos, pero es objetivo, no porque hable de los objetos, sino porque se refiere a las propiedades esenciales de los mismos, a sus componentes esenciales teóricamente descritos. Pues por eso decir que un rayo es una descarga eléctrica producida por una conexión entre dos polos de distinta carga es la expresión de una esencia de un objeto, para Spinoza. Bien, es un conocimiento menos incompleto, es universal y necesario, es valioso por sí mismo porque nos permite deducir explicaciones y predicciones. Y digo que es menos incompleto, o dice Spinoza, es menos incompleto porque el conocimiento completo es el intuitivo, ¿no? El del entendimiento, ¿no? Y este es menos incompleto porque no es simplemente la repetición, la reproducción de un orden temporal, de una sucesión temporal. No es el condicionamiento, no es la mente pasiva, es la mente activa. Está explicando desde un punto de vista no subjetivo, no de padecimiento, no de afección, algo, ¿no? En un sentido universal y necesario, teóricamente. Y nos permite, al mismo tiempo, explicar y predecir, ¿no? Si es una descarga eléctrica que abre una brecha en el espacio, esa brecha se cierra y se escucha inmediatamente después el trueno. Entonces puedo observar, puedo percibir conceptualmente, no puedo percibir físicamente, pero sí puedo percibir conceptualmente o teóricamente la conexión necesaria entre uno y el otro, entre el rayo y el trueno, o entre el fuego y el calor, ¿sale? Si puedo hacer una investigación de sus propiedades o de sus esencias, entonces puedo establecer por qué el calor acompaña necesariamente al fuego. Ya no es nada más una descripción de una regularidad, ¿no? Es un conocimiento de causas, de conexiones necesarias, de poderes productivos. Ahora, algo que voy a decir ahora y que es muy importante para lo que viene, esos poderes productivos están en los objetos, están en la naturaleza, están en la estructura de la sustancia. Es una necesidad física que es al mismo tiempo una necesidad lógica. Y está allá afuera, está dada, pues, ¿sí? En la naturaleza. Eso lo pongo con mucho énfasis, lo subrayo con mucho énfasis, porque es algo que Hume va a negar. ¿Sí? Ahorita va a sonar así como que, ¿qué? No, por favor, no es cierto. Pero lo que va a hacer Hume, ¿no? Cuando lo veamos, es mostrar que no hay ninguna razón para poder afirmar que hay necesidad física. La necesidad física no existe. Es puesta. ¿Sí? La ponemos, la proyectamos. En fin, entonces por eso lo subrayo mucho. La necesidad física en Spinoza tiene un soporte metafísico, tiene un soporte pues lógico, metafísico. Es decir, solo porque la sustancia es perfecta, solo porque la sustancia es, pues es lo que es para Spinoza, es que la necesidad está ahí, ¿sí? La necesidad está dada, ¿no? Tanto en el orden físico como en el orden moral. Si le quitamos la metafísica, si le quitamos la idea de sustancia, la idea de Dios, la idea de perfección, ¿qué pasa? Es lo que va a hacer Hume. ¿Sí? La propuesta de Hume es una propuesta de secularización de la epistemología, de la filosofía en general, pero principalmente, como es nuestra materia, pues de la epistemología. Si le quitamos a Dios, si le quitamos ese tinte de perfección, de teología, lo que queda es algo que no le va a gustar a Spinoza, no le va a gustar a Leibniz. ¿Sí?
¿sí? Una cosa muy diferente, pero a Kant sí. Kant va a decir, ay, caray, tienes razón. Tiene toda la razón, Hume, es cierto. Es cierto. ¿Sí? Es un análisis poderoso, poderosísimo, ¿no? Pero para poder entenderlo, creo yo, hay que ver todo esto, ¿no? Hay que ver cómo se va conformando la idea en la filosofía natural de que la necesidad es algo objetivo, que la necesidad física es algo objetivo y además que la necesidad física es de orden lógico, ¿no? Que tiene que ver con las implicaciones lógicas, ¿no? En fin, bueno. Este conocimiento de segunda especie no es solo alcanzado por los científicos, todos tenemos ideas adecuadas, ¿no? De donde podemos deducir otras ideas verdaderas, pero no todos tenemos el entrenamiento lógico. Esa es la diferencia, ¿no? Los filósofos naturales, ¿no? Spinoza, ¿no? Posteriormente Newton, ¿no? Tienen pues un entrenamiento matemático, un entrenamiento geométrico, un entrenamiento en la deducción muy sofisticado, ¿no? Los pobres mortales como nosotros no tenemos ese entrenamiento, ¿no? Entonces, si bien tenemos esas nociones, ¿no? Nuestras deducciones pueden ser muy malas. Nuestras deducciones pueden ser sesgadas, pueden ser erróneas, ¿no? No por la naturaleza, no por el orden que está allá afuera, sino por nosotros. Bien. Sigo. Este conocimiento de segunda especie tiene como base el conocimiento de primera especie. Se alcanza a conocer el orden necesario de las cosas. Esta especie de conocimiento opera desde los modos infinitos, incluyendo los modos finitos, la natura naturata. En el conocimiento de la imaginación, sus objetos de estudio son los modos finitos, los que son los objetos particulares que están cambiando todo el tiempo. En el de segunda especie, ¿sí? Nos referimos a los modos infinitos, es decir, al movimiento y al reposo y a sus leyes. En cuanto al atributo de la extensión y en cuanto al atributo del pensamiento, a las leyes de la lógica, que fundamentalmente son las leyes de la lógica aristotélica. En resumen, este conocimiento es conocimiento racional, causal, es un conocimiento lógico, a priori. ¿Por qué a priori? Porque es válido con independencia de la experiencia, no surge de la experiencia, ni se justifica en ella. Se justifica por la deducción, se justifica deductivamente, si está bien hecho. La justificación no es empirista, no es inductiva, es una justificación a priori. Es deductivo, pues ya no opera la experiencia y es conocimiento teórico. Bien, entonces ahí está esta segunda especie de conocimiento. Bueno, el conocimiento de la tercera especie no alcanzamos a verlo la clase pasada, así que ahora pues vamos a completar este cuadro, ¿no? ¿Qué tipo de conocimiento es? ¿Cuáles son sus objetos? ¿Cuál es la facultad involucrada? ¿Si es falible o no? Etcétera, ¿sale? Bien, pero antes, ¿alguien tiene alguna pregunta? Profesor, ¿me escucha bien? Sí, Yo cómo tengo no. una super Sí, duda. te escucho. Sí. ¿Qué pensaría Spinoza sobre, o sea, estas categorías de espacio y tiempo? O sea, ¿cómo las ocuparía? O sea, ¿las pondría como un conocimiento científico, una idea adecuada, o como la tercera especie? O sea, como un conocimiento metafísico. Ajá. Espacio y tiempo. Bueno, espacio. Propiamente, como hemos visto, hay dos atributos de la sustancia. El atributo de la extensión y el atributo del pensamiento. Esos atributos, para Spinoza como para Descartes, expresan la esencia de la sustancia, expresan la esencia. El espacio
forma parte del atributo de la extensión. La extensión es espacio, pero no es espacio vacío, es espacio lleno. No es un espacio como una caja donde parece no haber cosas y luego la llenas. No, el espacio está lleno. Ese espacio es un espacio extenso, material. Ambos, tanto Descartes como Spinoza, sostienen una tesis corpuscular del espacio. Hay cuerpos, está lleno de cuerpos, y esos cuerpos que no podemos observar, pero que están ahí, ¿no? Cuando yo hago esto parece que lo hago en el espacio vacío, pero en realidad estoy abriendo y cerrando, ¿no? un objeto en trayectoria, como este. No sé si se pueda ver, pero porque no los veo ni me veo a mí. Si yo arrojo este objeto está en el espacio, entendido como extensión, como un espacio lleno, de algo que Descartes llamaba éter, y entonces va abriendo el éter, abriendo, y lo va cerrando, y esto que va cerrando el éter es lo que lo impulsa. Entonces, al mismo tiempo que abre y encuentra una cierta resistencia, al mismo tiempo este espacio o extensión que se cierra lo empuja, hasta que pierde ímpetu y cae. Entonces, el espacio puede ser entendido, puede ser conocido de dos formas. Profesor, en relación a los modos finitos. Ay, perdón, sí. Esa idea del éter y del espacio con el éter es muy griega antigua, ¿no? Es de las físicas. Absolutamente, por supuesto, está en Aristóteles, ¿no? Sí, es el que propone sí, claro, eso. Ajá. Sí. Exactamente, sí. Está presente en Aristóteles, sí, en efecto. Bueno, es la negación del espacio vacío, ¿no? Es una negación que es de tipo lógico, ¿no? Entonces, la idea es que yo puedo conocer el espacio desde dos posiciones. Desde el punto de vista de los objetos, es decir, los modos finitos, este es un modo finito que va atravesando el espacio, ¿no? Y puedo deducir, ¿no?, la trayectoria, puedo deducir que está en movimiento, por qué está en movimiento, cómo está en movimiento, etc. O bien desde el punto de vista del conocimiento de segunda especie como espacio mismo, ¿no?, las propiedades del espacio mismo como atributo, ¿no? Y ese es el conocimiento, pues, el conocimiento científico. En relación al tiempo, pasa lo mismo. ¿Qué es el tiempo? El tiempo puede ser entendido de dos formas, tiempo relativo o tiempo absoluto. El tiempo relativo es aquel que, dado que hay fenómenos que suceden, estos fenómenos que suceden conforman el tiempo. Si no hubiera fenómenos sucediendo, no habría tiempo. O bien, se puede entender como el tiempo absoluto. Es decir, en el tiempo absoluto, los fenómenos temporales se dan, tienen una temporalidad. Empieza a llover, termina de llover. Empieza y termina, pero el tiempo mismo continúa. Es una sustancia. Bueno, la forma como lo entiende Spinoza, bueno, pues es como una sustancia, como algo que existe. La sustancia, no lo entiende como atributo, pero la sustancia se expresa a través de sus esencias, que son los atributos, y ese atributo, el atributo del tiempo, no está presente en el espacio. El atributo del tiempo está presente en el pensamiento, en el pensar. Claro, puede ser espacial, puede estar en la extensión, pero el lugar por excelencia de la temporalidad y del tiempo es el pensar, es el pensamiento. Entonces, bueno, la idea es que así como este objeto atraviesa el espacio, este objeto también se está dando en el tiempo, está teniendo una afección, un padecimiento en el tiempo. T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, hasta que cae. ¿Sale? No sé si lo alcanzan a ver, pero bueno, voy a asumir que lo ven. T1, T2, T3, T4, T5. Entonces, para poder conocer el tiempo se puede conocer a través o bien de los objetos que están sucediendo en el tiempo, o bien al tiempo como atributo, al tiempo
desde sus propiedades esenciales. Ajá. El tiempo es un transcurrir hacia adelante. El tiempo es un transcurrir siempre hacia adelante, ¿no? No hacia atrás. No hay temporalidad que vaya hacia el pasado. No, el tiempo va del pasado al presente y del presente al futuro. Es igual una noción de carácter común, una noción perfectamente a priori innata. Entonces yo puedo deducir de la sustancia del tiempo, de la sustancia del pensamiento, ciertas propiedades esenciales de la temporalidad. Todos los sucesos suceden en el tiempo. Y el tiempo mismo no sucede en el tiempo. El tiempo es la condición de los fenómenos temporales. En fin, entonces puedo o bien entender y conocer al tiempo desde los modos finitos, es decir, desde los modos que se dan en el tiempo, ya sea pensamientos o movimientos, o bien al tiempo como atributo, al tiempo como propiedad esencial de la sustancia. Y ahí están presentes pues los dos tipos las dos especies de conocimiento, ya sea a través de los modos finitos o a través de los modos infinitos. ¿Vale? Espero que haya quedado, ¿sí? Más o menos, ¿sí? ¿Claro? Sí, clarísimo. Bien, sí. Ok, cómo no, Rodrigo. Bien, entonces vamos a terminar con el conocimiento de tercera especie, que quedó pendiente la clase pasada, ¿sí? Este conocimiento de tercera especie lo llamamos conocimiento metafísico. A lo mejor la compañera que siempre me pregunta, ¿por qué utiliza metafísico ahí, ontológico ahí? Bueno, es metafísico no en el sentido de que refiere a algo que está separado o independiente o más allá de la sustancia, no, porque no hay nada más allá de la sustancia, todo está en la sustancia, todo está en la naturaleza, todo está en el cosmos, en el universo. Entonces, es metafísico porque refiere a lo que es absolutamente necesario, se refiere a lo que es absolutamente necesario, en ese sentido es metafísico. Es conocimiento metafísico, no en el sentido de independiente, separado, externo, más allá de, sino en el sentido de que es absolutamente necesario. Bien, está compuesto por intuiciones intelectuales, causas últimas o certezas intuitivas. En Descartes, encontramos una certeza intuitiva fundamental que le da sentido a todo el edificio del conocimiento para Descartes. Ese es el cogito. En Spinoza, como vimos, como hemos estado hablando en estas clases, la certeza intuitiva fundamental no puede ser el cogito, no puede ser la sustancia pensante, tiene que ser la sustancia absoluta, la sustancia infinita, y ese es Dios. Entonces, esa es, por excelencia, la intuición intelectual, la certeza intuitiva fundamental. En Descartes, el cogito, en Spinoza, es Dios. La sustancia que existe por sí y se concibe por sí. Bien, ¿cuál es la facultad con la que opera esta especie de conocimiento? Es el entendimiento, ¿no? La imaginación es pasiva, reproduce el orden, la razón busca causas, es activa, es deductiva. El entendimiento, en cambio, ya desde Descartes, es la facultad de la captación intuitiva, es decir, de la verdad que ya no necesita argumentarse, de la verdad que ya no necesita pruebas, que ya no necesita demostración. Ya no es ni representación, ni es orden causal físico, no, es una verdad que no requiere un objeto empírico, que no requiere de un argumento para ser verdadera. Puedo captar la verdad de ese conocimiento de manera autoevidente, de manera no argumental, de manera intuitiva. Esa es la idea de intuición intelectual, ¿no? Capto, contemplo, percibo, ¿no? Son verbos como muy de ver, ¿no? Capto, percibo, intuyo, contemplo la verdad sin requerir un argumento, sin requerir una prueba.
¿ah? Así es el nivel al que llega Descartes cuando habla del cogito. El cogito es una verdad metalógica, es una verdad que no requiere de un argumento, es una intuición, no es otra creencia, es una intuición. ¿Ah? Lo que llega Descartes en ese momento es a la captación, a la comprensión, a la, ¿cómo la llama él? La contemplación de la verdad misma. No necesito un argumento para decir que si pienso entonces existo es verdadero, no. Es autoevidente, ¿no? En Spinoza, que la sustancia es aquello que se concibe por sí y que existe por sí, y que es Dios, que Dios es el principio de todo, es la certeza intuitiva. Ya no requiero de ningún otro argumento para establecer la verdad de ese conocimiento. No necesito pruebas, no necesito, igual que en el cogito. Su verdad salta a la vista, su verdad. Y la prueba de ello, como digo un poco más abajo, la prueba de ello es que sería contradictorio, ¿sí? Entendiendo como entiende Spinoza a Dios, sería contradictorio decir Dios no existe. Caigo en una contradicción lógica horrible. ¿Por qué? Porque como hace una identificación Spinoza entre Dios y la naturaleza, Dios, el cosmos, Dios, la totalidad de lo que existe, si dijera Dios no existe sería tan contradictorio como decir el universo no existe o nada existe. Pues no. Sí se ve, es una contradicción lógica, es una contradicción flagrante, ¿no? La negación de Dios es la negación de la totalidad de lo existente. Es lógicamente contradictoria. Bueno, entonces, no hay un argumento, no se requieren pruebas, no se requieren demostraciones para estas certezas. Opera con el entendimiento, que es la facultad de la captación intuitiva. El entendimiento en esta especie de conocimiento es pasivo y activo al mismo tiempo. Es pasivo porque no requiere un argumento, no tiene que probar, no tiene que argumentar nada, no es una demostración. Pero es activo porque es una contemplación al mismo tiempo, que es el resultado de un proceso. No es así, no es una intuición intelectual de mística. No es una intuición intelectual mística, es una intuición intelectual que es el culmen, la culminación de un desarrollo que arranca desde los modos finitos, pasando por los modos infinitos hasta la contemplación de la totalidad. Es el resultado de un proceso. Entonces es pasivo-activo, en un grado ilimitado. ¿Por qué en un grado ilimitado? Porque según Spinoza, es la contemplación del sistema infinito, la percepción del carácter activo, productivo, creador de la naturaleza. Es decir, la intuición de la actividad pura de Dios o la naturaleza, ¿no? Del ser en sí, o como Spinoza la llama, de la natura naturans, de la natura naturante, de la naturaleza siendo naturaleza, produciendo, creando, siendo activa, etc. Y como digo aquí, no tiene que ver con el estado místico, es la ciencia más alta o al mismo tiempo la primera, ¿no? La ciencia intuitiva, la llama, la ciencia fundamental. Entonces, Descartes ponía en el piso, en el fundamento al cogito. Descartes pone como fundamento a Dios, ¿no? Y el conocimiento de Dios como totalidad, como productor, como ejecutor, como acción, como actividad, es el conocimiento de la totalidad, ¿no? Es un conocimiento completo, ¿no? Las intuiciones intelectuales capturan el orden eterno, ¿no? Ya no es un orden, digamos, causal, ya no es un orden simplemente físico, no, es el orden lógico, es la percepción del orden tal cual en su eternidad, y ese orden pues es para Spinoza un orden estrictamente lógico, de implicaciones, no es susceptible de error, aquí sí ya no es falible. ¿Por qué? Porque en el conocimiento de segunda especie había una
posibilidad de equivocarme, ¿no? La razón podía equivocarse, es falible, en su argumento, en su deducción. Aquí no. En este nivel, para Spinoza, no. Porque el entendimiento no está haciendo nada, no está produciendo un argumento, no está intentando probar algo, no. Está captando, está entendiendo, está percibiendo. En ese sentido es pasivo, pero al mismo tiempo es activo. Es infalible este conocimiento, es indubitable, incorregible, eterno, absolutamente cierto. Voy a explicar por qué. Es infalible porque es inmediato. Cuando Descartes llega al cogito ergo sum, dice, este es un conocimiento inmediato. ¿Qué quiere decir que es inmediato? Pues no hay mediación, no hay argumento, no hay reflexión, es una captación inmediata. No se requiere de un argumento para darse cuenta de que el conocimiento es verdadero. Descartes, cogito, Spinoza, Dios. La lógica y la ontología en este punto se conectan. Por lo que este conocimiento está más allá de toda duda posible. Así como en el cogito, el pensar y la existencia conformaban una unidad. En el caso de Spinoza, la sustancia y su existencia conforman una unidad también. De manera que el orden lógico y el orden ontológico se conectan y forman una unidad inmediata, en la que no puede haber un espacio para la duda, ni para la falibilidad, es lo que dice Spinoza. La lógica y la ontología se conectan, por lo que este conocimiento está más allá de toda duda posible. Es lógicamente imposible la duda porque caigo en contradicción. Como acabo de decir, ¿no? Es lógicamente contradictorio, es lógicamente imposible decir no existo, ¿no? Porque pues, caigo en contradicción al decir no existo. Igual, ¿no? Si dijera nada existe, o Dios no existe, para Spinoza, Dios no existe. Es como decir, el universo no existe. Pues, ¿cómo no? Pues, aquí está, aquí estamos. ¿No? Esa es la verdad más fundamental. Bien. Ok. A diferencia de las otras dos especies, la primera es inductiva, la segunda es deductiva, la tercera es intuitiva. Se conocen directamente o intuitivamente las cosas en Dios. Es decir, en su necesidad. En su necesidad. Otra vez, eso es lo que es importante de estas clases de Spinoza. La necesidad está dada. La necesidad es metafísica. La necesidad no es como será, como veremos en Hume y como veremos en Kant también, algo que el sujeto pone, ¿no? Algo que el sujeto proyecta, ¿no? Algo que el sujeto trae para entender la naturaleza, no. Está en la naturaleza. Continúo, es la especie de conocimiento más alto y comprensivo que pueda alcanzarse, porque no hay un espacio para el error o para la duda, ¿no? Es directo, es inmediato. El tipo de lenguaje utilizado en este tipo de conocimiento es altamente teórico, describe al sistema, la totalidad, ¿no? Siempre que pienso en este tipo de conocimiento, en esta especie, recuerdo esta teoría del todo, ¿no? La teoría de las cuerdas, las teorías que buscan la integración, ¿no? De dos formas de explicar la naturaleza. Y esta teoría del todo sería, imagínense, bueno, pues altamente técnica, altamente conceptual, ¿no? Teórica, ¿no? Teórica más bien, ¿no? Entonces, esa es la idea, es un lenguaje ya muy, como para ilustrados, ¿no? Muy alto, muy teórico. Es el conocimiento completo, todo el sistema de la naturaleza es captado en un acto omnicomprensivo de visión y es valioso por sí mismo. O sea, en el conocimiento, las especies de conocimiento anterior, en la primera, pues podíamos tener la obtención de ciertos fines, eran medios o instrumentos para obtener fines. En la segunda especie podíamos predecir y explicar cosas teóricamente. En este no. No es que valga porque nos permita tener la satisfacción de ciertos fines, ¿no? Aliviar nuestro dolor de estómago, ¿no? O calentarnos las manitas, ¿no? Sino que es valioso simplemente porque
¿cómo lo diría Spinoza? Pues porque en estricto sentido de la ética demostrada según el orden geométrico, es el nivel en el cual el sujeto puede desprenderse de la servidumbre de sus pasiones. Entonces, tiene un valor tanto moral como o ético, ¿sí?, como físico, ¿no? Es decir, es ese nivel abstracto, ¿no?, que podría tener una teoría del todo que nos permitiría integrar las distintas formas de explicar la naturaleza, pero que a lo mejor como tal, como teoría del todo, no podría derivarse de ahí una predicción particular o una explicación particular. O sea, es el reto, ¿no?, de alcanzar esa totalidad. No es el más amplio, dice Spinoza, pero su extensión es la totalidad de las cosas, ¿no? No es el más amplio como el de la imaginación, pero su extensión, es decir, a lo que refiere, es la totalidad de las cosas, ¿no? Se alcanza la intuición necesaria para la verdadera felicidad, dice Spinoza, ¿no? No la alcanzamos en ninguno de los dos especies anteriores. La única forma de liberarnos de la servidumbre de nuestras pasiones es darse cuenta de que no hay libertad, ni en el orden físico, ni en el orden moral, ¿no? Lo que alcanzamos ahí es la imperturbabilidad, tanto teórica como moral. La imperturbabilidad. Es el resultado del conocimiento de segunda especie, así como el de segunda especie es el resultado de un desarrollo del conocimiento de primera. Es el resultado de un proceso en el que se alcanza a contemplar la naturaleza como natura naturans, ¿no?, como naturaleza naturante. Dios en la acción misma de ser en sí, ¿no?, o la naturaleza en su poder productivo, inalterable, inagotable, uniforme. Según Spinoza, esta es la especie de conocimiento que se alcanza a través de la ética demostrada según el orden geométrico. Y algunos contemporáneos suyos pensaron que sí lo había logrado. Y sí fue así como, para muchos, el que llevó hasta sus últimas consecuencias la filosofía cartesiana, más cartesiano que Descartes, ¿no?, que lo había incluso enderezado, lo había rectificado, lo había corregido. Y algunos lo odiaban por eso. Los fanáticos de Descartes lo odiaban porque pues era más cartesiano que Descartes y lo había hasta cierto punto corregido y parecía que sí, ¿no? En resumen, pues se trata de un conocimiento absolutamente necesario y autoevidente, absolutamente a priori, y quizá aquí lo que me hizo falta cerrar este resumen, este pequeño cuadrito al final, es que lo es porque Spinoza da por supuestas todas las condiciones para ese conocimiento absolutamente necesario y autoevidente. Esas condiciones las da por supuesto en la naturaleza misma, ¿no? Eso es lo más importante, ¿sí? Esa es la razón por la que estamos estudiando ahorita Spinoza. Esas condiciones son dadas, ¿no? Son, vamos a ponerlo así, metafísicas. ¿En qué sentido? En el sentido de que son necesarias, están allá afuera, articulan la naturaleza. ¿Sí? Es algo que va a negar Hume, es algo que va a negar Kant, ¿no? Y a partir de ellos todos, ¿no?, todo el mundo, prácticamente todo el mundo. ¿Sí? Bueno, ok. Lo último, las tres especies de conocimiento que acabo de caracterizar, de comparar aquí en este cuadro, se corresponden con un orden de lo real, empezando con los modos finitos que corresponden a la imaginación, los modos infinitos a la razón y por último los atributos de la sustancia al entendimiento. Cada facultad tiene sus propios objetos de conocimiento. Cada facultad tiene sus propios objetos de conocimiento. Los dos primeros de este cuadro, que ya tienen ustedes, los modos finitos y eternos de la extensión,
y del pensamiento, ¿sí? Corresponden a la imaginación. Los modos infinitos y eternos de la extensión y del pensamiento corresponden a la segunda especie. Y el tercero, desde los atributos para abajo. Las implicaciones lógicas de los atributos hacia los modos infinitos, de los modos infinitos hacia los modos finitos, y hasta lo particular, lo más aparentemente contingente. ¿Sale? Ahí está. La naturaleza naturalizada o la naturaleza natura naturata abarca los modos infinitos y los modos finitos, y la naturaleza naturalizante o natura naturans como acto tiene que ver con la extensión y el pensamiento, con los atributos. No hay nada más allá, no hay nada lógicamente anterior a los atributos. ¿Por qué? Porque los atributos expresan la esencia de la sustancia. La sustancia no es otra cosa distinta. Aquí parecería como si la sustancia podría ser diferente de extensión y pensamiento. No. La extensión y el pensamiento son la sustancia, ¿no? Son sus esencias. Hay un orden lógico que va desde lo simple, lo compuesto, hacia arriba, ¿sí? Ese orden lógico es al mismo tiempo un orden causal. La sustancia causa todo este despliegue. Y si lo causa, entonces deductivamente se puede explicar la totalidad. ¿Vale? Eso va a ser una crítica muy importante que después vamos a ver en Kant. No tiene sentido, es un supuesto inaceptable, ¿no? Que la implicación física, que la necesidad física sea necesidad lógica, en lo absoluto. Son dos cosas diferentes. ¿Vale? Bueno, muy bien. Híjole, qué bárbaro. Es un 10 para las 6. Bueno, voy a dejar de compartirles ahora. ¿Dónde están? ¿Están ahí todavía? Ok, muy bien. Bien. Quisiera, entonces, ahora, simplemente para cerrar el tema de Spinoza, pues primero a lo mejor no quedó claro en dónde estaba esta distinción de natura naturans, natura naturata. Está en el escolio de la proposición 29, el escolio de la proposición 29, del libro primero de la Ética de Spinoza, donde justamente habla de Dios. Hay dos modos entonces para Spinoza de entender a Dios. Dios como acto, o Dios como las cosas que hay en la naturaleza. Por eso hay dos tipos de conocimiento, esas dos especies de conocimiento. Bien, muy bien. Spinoza, a menos que alguien tenga alguna pregunta. Haber visto estos tres tipos de conocimiento es importante porque son tipos de conocimiento, especies de conocimiento, como las llama Spinoza, que él va fuerte a esta distinción. Vamos a pensar, cuando lleguemos a Hume, qué es lo que diría Spinoza de lo que le está diciendo Hume. Y vamos a, creo yo, a darnos cuenta de que para Hume por lo menos es inaceptable lo que está diciendo. Es inaceptable. Que hay que suponer, que hay que asumir muchos elementos metafísicos y teológicos. Entonces, bueno, y con Kant pues ni se diga. Otra razón por la que es importante, como dije, y lo recalco ahora, es que el orden de la naturaleza, el curso de la naturaleza, está garantizado como algo inalterable, como algo fijo, como algo
uno, como una unidad, por la perfección de Dios, por la perfección de la naturaleza, porque si en la naturaleza hubiera excepciones, no sería perfecta. Si en la naturaleza hubiera contingencia, no sería perfecta. Y Dios es perfecto, la naturaleza es perfecta. Eso debe ser muy importante. Muy bien. Ok. Híjole, pues ya no me dio tiempo de empezar con Locke. ¿Sí? Pero, ¿tienen alguna duda sobre lo que acabo de decir de Spinoza? ¿No? ¿Nada? Ok, perfecto. En los 7 minutos que me quedan, puedo compartirles al menos cuál es el proyecto de Locke en el ensayo y qué es lo que vamos a ver para la otra. Si ustedes pudieron leer la introducción al ensayo sobre el entendimiento humano, él tiene como propósito, Locke tiene como propósito, estudiar los alcances y límites del conocimiento humano. Esto supone, para Locke, que el conocimiento es finito, que el conocimiento no puede alcanzar la totalidad, como diría Spinoza, que no se puede conocer todo. Que el conocimiento es limitado, que tiene normas, que tiene reglas, que tiene una normatividad propia. Y algo que es muy importante, que si no se hace explícita esa normatividad, si no se hace explícita esas reglas, ese conjunto de reglas, podríamos rebasar sin darnos cuenta ese nivel de normatividad, esas reglas, violarlas, quebrarlas sin darnos cuenta. Pues ¿por qué? Pues porque no las tenemos claras. Entonces lo primero que tenemos que hacer antes de ir a conocer el mundo es establecer los límites del conocimiento, sus reglas, sus leyes, sus límites, sus alcances. Si no tenemos claros los límites del entendimiento, los límites del conocimiento, entonces perfectamente podríamos rebasarlos sin darnos cuenta y proponer como conocimiento algo que no es conocimiento. A esto lo vamos a llamar proyecto limitacionista. Es un proyecto limitacionista. ¿Qué quiere decir que es un proyecto limitacionista? Quiere decir que es un proyecto que está diciendo que para poder conocer con justificación, para poder conocer con legitimidad, apropiadamente, hay que hacer un conocimiento sobre el conocimiento. Hay que poner al conocimiento como objeto de estudio de sí mismo. Estudiar al conocimiento, establecer su normatividad, establecer sus límites, sus leyes para tenerlas claras, para que sean explícitas y no romperlas, no rebasar esos límites. Y esa es la razón por la que para muchos autores posteriormente, en la teoría del conocimiento, esa es la razón por la que para muchos autores Locke es el primer epistemólogo en la filosofía. Es propiamente el primer teórico del conocimiento. ¿Por qué? Porque explícitamente, así lo pone él en el ensayo, lo que se propone es hacer eso, ¿no? Es poner al conocimiento como objeto de estudio de sí mismo. Hacer un conocimiento de segundo orden acerca del conocimiento del primer orden. Un conocimiento sobre el conocimiento. El ejemplo que él pone, ¿no? El ojo ve, pero sería muy difícil que el ojo se pudiera ver a sí mismo viendo. ¿No? Y tener claros sus límites, sus alcances, hasta dónde puede, hasta dónde no puede, qué es lo que sí puede ver, qué es lo que no. El ojo está viendo, ¿no? Esa es su actividad, y no puede reflexionar sobre su propia actividad. Pero el conocimiento sí. Y como ya vieron ustedes, el ensayo es el ensayo sobre el entendimiento humano, es decir, la facultad más alta, la facultad más amplia, que para esas fechas es la facultad del conocimiento, pues, aparentemente más ilimitado, ¿no? Y lo que él dice, o lo que está tratando de plantear, es que el conocimiento ilimitado no existe, que hay límites
que hay leyes, que hay reglas que nos permiten conocer ciertas cosas y otras no. Eso va a ser muy importante, sobre todo cuando entremos a Kant. Se dice que Locke es el primer filósofo limitacionista, el primer epistemólogo limitacionista. El siguiente es Hume y posteriormente Kant. Entonces hay una trayectoria, hay un linaje, por decirlo así, de epistemólogos que se han preguntado por los límites del conocimiento. La sospecha que tiene Locke respecto de otros estudios como el de Leibniz o estudios como el de Spinoza es que son dogmáticos, ¿no? Que no son críticos. ¿Por qué son dogmáticos? Pues porque utilizan la herramienta del conocimiento, utilizan la herramienta del entendimiento sin haber estudiado los límites de esa herramienta. Y creen que con esa herramienta pueden hacer todo. Y no es cierto. Toda herramienta tiene un alcance, toda herramienta tiene un objeto específico de uso. ¿No? Si la empleamos mal, en lugar de arreglar, podemos descomponer. Y eso no lo han hecho, ¿no? Ni Leibniz ni Spinoza. O sea, han utilizado la herramienta, han utilizado la lógica, han utilizado el entendimiento de una forma dogmática y acrítica. Es el momento, dice Locke, de ser críticos y utilizar la herramienta con disposición, con legitimidad, con adecuación, preguntándonos primero cuáles son sus límites y sus objetos. ¿Sí se ve eso? Por eso es que posteriormente después Kant va a llamar a su obra Crítica de la razón pura. Porque está pensando justo en esta idea de, frente al dogmatismo, al uso desproporcionado de las herramientas, hay que ser críticos, hay que mostrarle a la razón cuáles son sus límites, a la razón pura, además. En fin, bueno, ese es el proyecto, y tiene como base una inspiración, en la filosofía política. Hobbes, Thomas Hobbes, plantea algo muy semejante. Thomas Hobbes plantea algo como, si no se establecen los límites de la acción humana previamente, podemos, sin darnos cuenta, rebasarlos, ir más allá, romperlos, quebrarlos, y entonces todos viviríamos o vivimos en algún momento en un estado de miedo y de horror, ¿no? Entonces, lo primero que tuvimos que hacer para poder vivir civilizadamente es conformar la legalidad, el marco legal, ¿no?, de la acción permitida. Si no tenemos ese marco, no tenemos nada. Ni siquiera podemos hablar de libertad, porque la libertad solo tiene sentido cuando hay ese marco. Eso lo decía Hobbes, ¿no? Bueno, con otras palabras, claro, y mucho más bonitas que como yo lo acabo de decir, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? Primero hay que establecer los límites, el marco de legalidad para poder ejercer, para poder llevar a cabo la acción. Eso lo tiene presente Locke y eso también lo va a tener presente Rousseau, Jacques Rousseau. Es una idea muy semejante también. Ok, bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Ya son más de las 6. Lamento haberme extendido tanto, creo que extrañé a Cintia porque ella es mucho más esquemática y mucho más resumida que yo. Híjole, bueno, me fui muy despacio en el resumen y terminé en 1 hora y media lo que pensé terminar, o más de 1 hora y media lo que pensaba terminar en 1 hora. Entonces, bueno, sí, lo hago siempre. qué horror. Ok, pues nos vemos entonces. Si no hay dudas, si no hay preguntas, nos vemos la próxima clase, que es hasta después de las vacaciones de diciembre. Si no recuerdo mal, pues el primer jueves de enero.
a la misma hora. Ujú. Pues les deseo que pasen una buena temporada decembrina. Procuren cuidarse todavía, ya parece que nos falta poco para poder despertar de esta horrible pesadilla de la pandemia. Ojalá, todavía va a tardar a lo mejor un año o más, pero parece que estamos en el punto en el que podemos soñar que las cosas van a volver a ser como antes. En fin, ojalá que sea así. Cuídense mucho, disfruten, guarden la sana distancia, pónganse su cubrebocas, etc. Sí. Y nos vemos el próximo año. Gracias, profe. Gracias, Ricardo. Gracias, igualmente, Felices fiestas. Felicidades para todos. Gracias. Gracias, Igualmente. felicidades. Que se lo pasen muy bien. Gracias. Hasta luego, profesor. Chao, chao, nos vemos. Hasta luego. Chao, Gracias. Profesor, Bye. de nada. disculpe, Hasta luego. ¿dónde va a publicar el video? Pues déjame ver en dónde lo voy a poner. Yo creo que lo voy a pegar al Classroom, si cabe. Si no, ¿sabes qué? Lo que puedo hacer es ponerlo en la carpeta de Dropbox que tenemos compartida, ¿no? O en el Drive, creo que tenemos un Drive, ¿no? En el Classroom hay un Drive, y entonces pues ahí igual, no sé cuánto pese ni cuánto tenga, pero si cabe, ahí se los dejo. Ok, Y les muchísimas gracias. avisamos Felices por correo. Igualmente, que estés muy bien. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.